un tema que preocupa y mucho, Vicky, y que en algunos casos genera incluso indignación. Estamos hablando de un aumento más que considerable de la tarifa del subte que recibió la aprobación de la justicia porteña. Así es, vamos a hablar con estos caballeros que nos van a explicar, bueno, el aumento, ¿no es cierto?, de un peso considerable. Bueno, estuviste anunciando que ya vas a apelar esta medida. Sí. Contanos un poquito. Sí, Alejandro Bodar, que es el que había hecho precisamente la medida que había impedido el aumento. Así es, sí, logramos que durante varios meses se frene. La cautelar está vigente del 19 de marzo. Ahora el juez le ha habilitado este aumento al gobierno, que es un aumento importante, pues es del 40%. Y bueno, yo voy a apelar porque el propio fallo plantea que toma en cuenta que el gobierno le presentó un informe donde habla de que la tarifa técnica tendría que ser de 7,60. Cuando yo tengo acá la auditoría que se presentó la semana pasada y, por ejemplo, la auditoría de la ciudad dice que la tarifa, si se toma el INDEC, la tarifa técnica es de 5 pesos e incluso tomando los datos del propio gobierno de la ciudad tendría que ser de 5,60. Esto es fundamental, o sea, tomando los propios datos de la ciudad sería 5,60. Claro, entonces esta diferencia es importante porque no es lo mismo si el gobierno viene intentando meternos esto de los 7 y pico para justificar un aumento tan considerable del 40% y encima para justificar un aumento también de los subsidios, porque en el presupuesto que ha presentado plantea llevar de 700 millones a 980 los subsidios a la empresa. O sea, un verdadero tarifazo porque lo pagamos todos. Vamos a pagar la tarifa, pero también vamos a pagar el aumento de los subsidios. Pero entonces, ¿cómo llegan a los 7 pesos? Bueno, eso es lo que quisiéramos que nos diga. Por eso esa va a ser una de las bases de la apelación, porque yo creo que el juez no vio esta auditoría que se presentó el jueves a la hora de dar el fallo, porque si lo hubiera tenido en cuenta, yo creo que no se justifica este aumento, ¿no es cierto?, si la tarifa técnica es de 5 pesos, porque quiere decir que con todo lo que se le va a aumentar a la tarifa a Metrovías, Metrovías va a tener una super ganancia, porque va a estar muy por encima lo que se le va a pagar de lo que realmente sale el costo. Nosotros esto un poco lo sospechamos desde un principio, porque Metrovías ha venido falseando datos. La propia auditoría, aún cuando es muy limitada, y es limitada por los datos que no entregó Metrovías, ¿no es cierto? Porque hay una serie, en la auditoría, por ejemplo, se plantea que no les permitieron ver los balances de la empresa, no les permitieron ver las nóminas del personal, no les permitieron ver si habían pagado o no ingresos brutos. Es decir, hay muchas anomalías de la auditoría que tienen que ver con que la empresa no dio toda la información. Yo creo que no la da, porque si tuviéramos toda la información, caería el argumento central, ¿no es cierto?, de que se debe aumentar. Hasta podríamos llegar a discutir, ¿no es cierto?, si no hay que bajarla. Pero bueno, este es un aspecto. El otro aspecto importante del fallo del juez es que plantea una tarifa social muy abarcativa, que no sé cómo va a hacer el gobierno, ¿no es cierto?, para en poco tiempo llegar a implementarla, porque plantea una tarifa social que no es simplemente el que cobra un plan social, sino que está incluido un plan social, pero también plantea ¿Es muy extensiva o no? Es muy extensiva, porque plantea que tendría que haber una tarifa social que incluya, por ejemplo, a la gente que gane por debajo del salario mínimo, gente que está en una situación de precariedad laboral. O sea, ojo, esto plantea un universo tan grande que habría que hacer una serie de estudios que el gobierno a priori no puede decir que tiene los datos como para hacerlo, ¿no? Vamos a ver. Ahora retomamos esto, le quiero preguntar a Rafael Gentili, el legislador de Proyecto Sur, muchas gracias también por estar acá, el porqué de este aumento en primer lugar y en segundo lugar cómo puede repercutir en el transporte, porque estamos hablando de diversos riesgos, como por ejemplo que pase gente al colectivo y que genere también un caos en el servicio del colectivo. Digo, ¿qué puede pasar? Bueno, buenas tardes. Creo que esto tiene que ver con los resultados de las elecciones del 27 de octubre, ¿no? La gente votó la continuidad del gobierno de la ciudad, le dio mayoritariamente, no la mayoría de la sociedad, pero un 40% de la sociedad porteña le dio la confianza nuevamente al gobierno de Mauricio Macri, y eso le dio legitimidad al gobierno de Mauricio Macri para hacer este tarifazo, según me parece que ellos entienden y ha entendido el juez, porque consecuentemente fue una semana después de las elecciones que el juez levantó la medida cautelar. Después, con respecto a lo otro, claramente vos tenías que el subte estaba recuperando pasajeros. A partir del aumento de colectivos fin del año pasado y el no aumento a partir de la medida cautelar de Alejandro,
del subte este año, vos tenías que el subte recuperaba, mes a mes está teniendo más pasajeros. Además se agregan estaciones. Eso es así, digamos. Eso es así, datos oficiales, los mismos datos había perdido el 24. Claro, había perdido y está hoy en un intermedio entre los pasajeros que transportaba en el 2011 y los que transportó en el 2012. Nosotros habíamos sacado el cálculo que recuperar todos los pasajeros que el subte tenía en el 2011 implicaba recaudar el equivalente al 80% de lo que se va a recaudar con este aumento de tarifa, sin que ese aumento implique una pérdida de pasajeros. ¿Está? O sea, con lo cual, lo que te daba es que una política responsable de gestión de un servicio público tenía que apuntar a recuperar pasajeros del subte. Con todos los problemas que tiene, una medida es abrir estaciones, inaugurar estaciones. Inauguraron todas las que quedaban pendientes. Sí. Las otras obras están muy demoradas. Está muy demorado todo el plan de ampliación del subte, que es una obligación siempre del gobierno, que fue siempre una obligación del gobierno de la ciudad. Entonces, la verdad, hay que subsidiar el subte. Primero hay que establecer cuál es la tarifa técnica. No es lo mismo 7,60 que 5 pesos, ¿está? No es lo mismo. ¿Y por cuál es la diferencia que marca la auditoría muy correctamente? Auditoría que sale posterior al fallo y que es una auditoría pendiente del proceso de traspaso. O sea que recién ahora estaríamos en condiciones de analizar cuál es el costo del subte. Eso es increíble, ¿no? Que salga después. Bueno, pero es parte de lo que pareciera no importar mucho porque ¿está? El gobierno la tiene y hoy la reta sigue diciendo que es 7,60. Sí, no, es que hoy vino Acevedo, el legislador del PRO, y dijo lo mismo. Y pese a que ellos la tienen. El PRO con el subte ha mentido sistemáticamente. Y una de las mentiras que está haciendo acá, que dentro de los costos ponen lo que es la amortización de los trenes o de la infraestructura, de las vías y todo. Es una amortización que en un servicio público de estas características no se debe incluir en el costo de la tarifa, por lo menos no se debe incluir en el costo que cobra el concesionario, porque ese capital es un capital de la sociedad, del Estado, no es un capital. Entonces, no lo invirtió Metrovía, sobre todo porque no lo compra Metrovía los vagones. Entonces, ¿cómo le vas a poner al costo de la... Si es así, yo ese porcentaje, que es un 14 y pico % del costo de operación, ¿tá? Del costo de la tarifa técnica, sí, se lo tengo que dar, Metrovía se lo tiene que dar al Estado entonces, de alguna manera, porque si Metrovía lo cobra en su tarifa, se lo está quedando ella. ¿Está? Entonces, esa es la explicación que se da en el informe de auditoría por qué la tarifa no da 7 y pico y da 5. Entonces, primero tenés que establecer eso. Después tenés que decir cuánta plata va a poner el subte y cómo la va a poner, porque vos tenés que lo principal en el subte, en el tren, ¿a dónde va la plata? Porque si hay algo que ha pasado en estos 10 años es que el Estado, todos nosotros hemos puesto, y todos los argentinos, hemos puesto miles y millones de pesos en los subtes y en los trenes metropolitanos. O sea, no es que el Estado, como otras épocas, no ponía plata y no tenía plata para poner y decía, no lo tengo más plata, entonces se lo entrego a alguien porque alguien la ponga, yo no la puedo poner. No, acá el Estado ha puesto miles y millones de pesos. ¿Dónde fue esa plata? Y cuando vos analizás, primero, acá vos tenés, Metrovías tiene 2 servicios, el Urquiza y el subte. Son 2 jurisdicciones diferentes. Lo primero que se tendría que haber hecho es separar el costo de operación del Urquiza y del subte, porque no son los mismos costos de operación. ¿Tá? Entonces, tenés que saber cuánto sale operar el subterráneo. Entonces, ¿cuánto va a ganar Metrovía? La estructura de costo, la estructura de empresa del Grupo Rollo que se llevan la plata. Entonces, cuando vos me decís que Metrovías para reparar un vagón lo manda a Córdoba porque es la empresa del Grupo Rollo donde repara el vagón, ¿qué eficiencia es esa? Cuando tenés que... Yo sé el costo del flete de llevar un vagón a Córdoba es mucha plata. Entonces, hay que analizar la estructura también. El problema central, en realidad, desde nuestro punto de vista, es justamente Metrovías misma, claro, y el Grupo Rollo. Alejandro, con respecto al aumento en sí, ¿no? Hoy Acevedo, el legislador del PRO, decía que no es significativo, hizo un cálculo de 20, 40 pesos, bueno, que no es significativo el aumento para la mayor cantidad de la gente y para que la gente con la cual lo sea, les van a pagar, los van a indemnizar. Digamos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a...? Bueno, es parte de todas las campañas que hace el PRO para negando la realidad, porque ¿por qué ante el aumento anterior el 25% dejó el servicio? Lo dejó porque evidentemente si tiene otro transporte más barato, personas que pueden tener un salario de 3.000 pesos promedio, que no es el mismo salario que tiene Acevedo, ¿no es cierto?, es un gasto significativo y objetivamente esa gente se va a ir del servicio. Entonces,
que yo creo que es importante que la gente entienda este mecanismo. Al perderse el 25% en el aumento anterior, licuó el aumento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Claro, Que la plata que iban a ganar de más por el aumento se licúa. ¿No es cierto? Usuarios. Totalmente, porque hay menos usuarios. Y acá va a pasar algo parecido. Todavía no se recuperó esa cantidad de personas. Se va a ir otra parte. Entonces, el aumento se va a ir logrando un subte cada vez más pequeño, más chiquito, más exclusivo. Sí, sin ser un servicio exclusivo, porque ahí tenés el otro tema. Sí, porque si como mínimo se invirtiera para hacer un servicio de calidad, podría haber algún sector que dijera, bueno, se invierte... En realidad más que exclusivo, excluyente. Excluyente, Sí. totalmente. Bueno, justamente, Alejandro, te quería que nos cuentes un poco cómo es esto de los planes para los más vulnerables, ¿no es cierto? Que se hizo, bueno, según la resolución del juez, es más extensivo. Digo, si Metrovías va a empezar a cobrar más, ¿no es cierto? El boleto del subte entra en vigencia, por ejemplo, ¿cómo hacen las personas de estos sectores? ¿Cómo hacen para hacer el trámite? De repente me aumentan el subte, ¿cómo hago mañana para tomármelo y que no me maten con 3,50 pesos y no poder pagarlo? Hay dos discusiones con relación a eso también. Si para esos sectores va a ser 2,50, que es lo que un poco pretende el gobierno, o tiene que ser inferior. Eso ya también es un debate. Pero aparte de eso, bueno, el gobierno tiene que decirnos ahora cómo va a implementar lo que ha planteado el juez, qué mecanismo va a haber, qué trámite tiene que hacer la gente para conseguirlo. Yo anticipo algo, los planes que ya existen, porque existen algunos sectores que el gobierno está obligado, por todo el debate incluso legislativo, a implementar una tarifa distinta. Hemos tenido muchos problemas para que la empresa acepte la ley, por ejemplo, con el tema de los jubilados que cobran la mínima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la empresa, sin que hubiera ninguna resolución, decidió que los fines de semana tenían que pagar como cualquier hijo de vecino. O sea, los jubilados no pueden viajar los fines de semana sin tener, ¿no es cierto? Dejan de ser jubilados, dejan de ser carentes. Les pagan de lunes a viernes. Y así ha habido muchos problemas para aplicar, porque la empresa permanentemente solo le importa ganar, ganar y ganar, y hay un Estado que defiende más a la empresa que a los usuarios. Yo creo que acá hay un debate de fondo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir perdiendo fortunas? El subte daba ganancia cuando se privatizó, daba ganancia. A partir de que se privatizó empezamos a perder calidad y empezamos a perder, ¿no es cierto?, dinero, porque son fortunas. Vuelvo a insistir, 1.000 millones de pesos se le va a dar el año que viene. Este año se le dio 700 millones de pesos a la empresa, que va a un agujero negro porque no vuelve. El tema es que el resultado no lo vi nadie. Claro, entonces, ¿yo hasta cuándo vamos a esperar a esto? Teniendo estas empresas que fragúan balances, fragúan datos, le niegan a los auditores los datos que le piden, mienten, porque los 7 pesos con 60 se los dio Metrovías al gobierno. El gobierno lo repite como loro, ¿no es cierto? Pero, como bien decía Rafael, acá está en la auditoría, han incorporado gastos que han inflado los costos con este tema de, por ejemplo, la depreciación del material. El material es nuestro, es del Estado, ellos no lo cobran. O sea, ojo, acá la auditoría sacó que, por ejemplo, no cumplieron parte del contrato de las inversiones del contrato. La auditoría determinó que encontró que durante 2 años las mínimas inversiones que se habían comprometido no las cumplieron y no pasa nada, nadie les exige nada. Yo creo que hay que terminar con estas empresas, el Estado tiene que darse cuenta de que tenemos que recuperarlo y a partir de ahí, con un fuerte control social, lograr que los dineros tanto que se recaudan como los que se invierten vuelvan al pasajero, porque es un derecho de la gente tener la posibilidad de viajar bien. No es un gasto como cree Macri, como no es un gasto la salud ni la educación, sino son inversiones estratégicas para darle derechos a la gente. El tema del transporte es un derecho y así tiene que ser tratado, no puede ser con la lógica empresaria para dejar gente afuera, que es lo que quieren ellos, ni tampoco hacer viajar como ganado a la gente. O sea, es una inversión, el Estado no se puede desatender o dejar que las empresas hagan lo que quieran. Si no, nos va a pasar lo que nos pasó en el Sarmiento. Yo creo que tenemos que tratar de evitar llegar a esa situación, ¿no es cierto? Y tratar a fondo de que el Estado retome la rienda. No es casual que en Francia, en Estados Unidos, el Estado sea parte de la administración de los subterráneos. No tiene que ver con un problema ideológico, porque no creo que en Estados Unidos crean en el Estado como... No, pero por algo administrativo. Pero lo tienen, es por algo administrativo, porque, vuelvo a decir, es como dejar el hospital en manos privadas. ¿Qué pasaría si el hospital público tuviera en manos privadas? La gente se moriría en la calle, porque si no paga, no le daría. Es lo que sucede, de hecho, en estos países. Exactamente. Es lo que hace que el Estado tenga que invertir en salud, en educación y en esas cosas. Y en el transporte pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa? Tenemos un Macri que
recorta en educación, recorta en salud y por eso trabaja para hacer este tipo de cosas. ¿No? Exactamente. Tiene que ver con su ideología. Rafael, si se aprueba este aumento puede haber nuevos aumentos. Ese también es el tema, ¿no? Digamos, ¿cómo se para esa escalada de tarifazos? Yo creo que se para cambiando la lógica. O sea, vos tenés que el subte necesita recursos, está claro. Los recursos que se tienen que obtener son vía tarifa pasajeros que se transporten. Entonces, por ejemplo, vos tenés hoy un agotamiento de la capacidad que puede transportar el subte. ¿Por qué? Porque tenés pocas formaciones, pero a la vez tenés el 23% de la flota del subte fuera de servicio, por tarea de mantenimiento. Si vos reincorporás ese 23%, tenés más subtes para que viaje más gente de la que ya transportás. O por lo menos las que ya viaje un poquito mejor, menos como ganado. Sí. Después podés extender el horario de funcionamiento del subte. Nosotros estamos proponiendo que se extienda... Eso es algo interesante, por eso tengo entendido que se suspendió por obras en el año 89. La privatización en el medio. Claro. Nosotros estamos proponiendo que funcione hasta la 1 de la mañana. Vos necesitas contratar hay que reorganizar los turnos del personal y todo y hacerlos trabajar hasta la 1 de la mañana, probablemente contratando a algún personal más, pero no tenés que un turno más. Entonces vos tenés que funcione el subte hasta la 1 de la mañana, significa pasajeros hasta la 1 de la mañana. Entonces eso aumenta la recaudación del subte. Es lo que uno haría gestionando una empresa pública con una visión de preocuparse por los usuarios. ¿Hicieron esa propuesta y qué les dijeron? Nosotros tenemos un proyecto presentado hace mucho tiempo y no la están considerando ni lo más mínimo. Apuesta al colectivo. Nosotros tenemos acá en la ciudad que este hombre ha querido vender que la gran salida es el Metrobús y por lo tanto todo tiene que ser... Llegó al colmo de hacer un Metrobús arriba del subte, cuando en cualquier país del mundo son complementarios los transportes y uno no va en desmedro del otro, sino que hace falta colectivo, pero hay que achicar el colectivo. Y además y hay que aumentar el subte, los premetros en vez de este tipo de salida que es más colectivo, ¿no es cierto?, con Metrobús. O sea, porque ahora, ¿qué pasa? Macri, ¿cómo arma su política de transporte? La arma no a partir de especialistas, de técnicos, de una gestión eficiente, sino que la arma a partir de lo que le dice el asesor de prensa, que le dice, vení, rompe todo esto en la 9 de julio, vas a sacar votos y bueno, y a partir de ahí empieza a hacer metrobuses por todos lados y no tiene una política estratégica y de gestión. Y por eso pasa lo que dice Rafael. O sea, acá toda la política hace que cada vez viaje menos gente en el subte y la que viaje mal, con frecuencias cada vez peores, ¿no es cierto? Y hace medidas que sin prever el impacto. Nunca presentó, por ejemplo, un trabajo sobre el impacto que podía tener el aumento del subte. Lo tuvimos que hacer desde la oposición, a los trabajos que tendrían que hacer ellos. Sí. Entonces, bueno, después, mañana, si no hay colectivos para absorber la cantidad de gente esta, bueno... Es un caos. Va a ser un caos, más caos. ¿Y por qué? Porque no hay planificación. Son las bicis. Una comparación, ¿no? El Metrobús de la 9 de julio salió 300 millones de pesos. Sí. ¿No? Fue un subsidio a las empresas de colectivo. Tanto cuando vos comparas el costo que le sale a la ciudad el funcionamiento del subte, pongámosle que son 700 millones de pesos este año. ¿Para qué? Para que el subte funcione. Acá le subsidiaron 300 millones de pesos a 10 empresas de colectivo para que viajen más rápido su pasajero, de más vueltas, tengan menos costos empresarios. Es cierto, el pasajero viaja más rápido. También cuando el subte funcione, el subte tiene que funcionar más rápido. Pero lo que quiero decir es, cuando nosotros pensamos que no hay costo para hacer unas obras como la del Metrobús, que no son respuestas a los problemas estructurales del transporte, porque eso es lo que hay que tener, no es Metrobús sí, Metrobús no. No, está claro. La comparación es, vos tenés que transportar millones de personas, se mueven 5 millones de personas por la ciudad todos los días. Un subte lleva 1.500 o más pasajeros, ¿tá? Por viaje. Por formación. Entonces, es imposible que esa gente se suba a los colectivos porque lo va a colapsar. Entonces, vos tenés que, por más Metrobús que le hagas, entonces vos tenés que invertir la solución al problema estructural, porque no es un problema pasajero, no es una contingencia que vos tenés en una parte de la ciudad, tenés un problema estructural en la región metropolitana de transporte que se soluciona con los medios llamados guiados, el tren y el subte. Si no invertís ahí, no se soluciona. Rafael Gentili, Alejandro Godard, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos la última pausa y enseguida regresamos. Dale.